Bueno, chicos, vamos a empezar con la clase de hoy. Recuerdan que habíamos empezado con electrofisiología celular cardíaca. La semana que viene va a haber electrofisiología del órgano entero mediante el registro extracelular clásico que se le hace al paciente, que es el electrocardiograma. Vamos a seguir hoy con qué es lo que vemos en una célula cardíaca aislada, una célula individual, un miocito cardíaco. Recuerdan que habíamos mencionado el potencial de acción cardíaco como bien característico, en este caso un potencial de acción de una célula ventricular clásica, por ejemplo, un miocito de ventrículo izquierdo, donde encontrábamos como particularidad una duración del potencial de acción bastante importante, de unos 250 milisegundos, que lo diferenciaba claramente del potencial de acción de la neurona o del músculo esquelético. Es decir, 200 veces más largo, más duradero es cada potencial de acción. También decíamos que tenía 5 fases, 4, 0, 1, 2, 3 y nuevamente 4, siendo 4 el potencial de membrana en reposo, que varía entre los diferentes tipos celulares del miocardio. En el caso del ventrículo es más o menos menos 80 milivoltios, acá parece menos 90, pero el promedio es menos 80, menos 82 milivoltios para el potencial de membrana en reposo de las células ventriculares clásicas. La fase característica del potencial de acción cardíaco es la fase 2, también llamada fase de meseta, que es la que se prolonga durante unos 200 milisegundos y que vamos a ver hoy bien a qué se debe. El otro día, la clase pasada, habíamos visto que el potencial de membrana en reposo, o la fase 4, era mantenida por este canal de potasio llamado IK1, que es un canal que pertenece a la familia de los rectificadores hacia adentro, en algunos textos también llamados rectificadores anómalos. Y yo les hacía hincapié en que lo que se producía a través de este canal era una salida ligera, una salida tenue de potasio, pero que es suficiente, es decir, baja conductancia, pero suficiente para mantener el potencial de membrana en reposo. Les aclaré también que si se inhibía este canal de potasio, la célula se despolarizaba y producía esta actividad espontánea. Es decir, esto indica que este canal está sacando potasio y por lo tanto está tratando de llevar el potencial de membrana hacia el potencial de equilibrio para el potasio, el potencial de NERS para el potasio, que es más o menos, en estas condiciones, con estas concentraciones de potasio afuera y adentro de la célula, en el tejido cardíaco, de más o menos menos 95 milivoltios. Es decir, a la célula le gusta estar a un potencial de membrana cercano al potencial de equilibrio para el potasio, porque es el potasio, el ion, que permea durante la fase 4 en la célula ventricular típica. Bueno, recuerdan que esta corriente de potasio, esta es una curva corriente-voltaje, esta corriente de potasio, a medida que se despolariza la membrana, va desapareciendo. Y desaparece porque el canal se cierra por magnesio intracelular. No solo magnesio, sino también espermidinas, que son espermina y espermidinas, que son unos cationes intracelulares que están habitualmente en el citosol. Bien, eso lo ven claramente acá, donde ven que hay salida de potasio en la fase 4, salida de potasio en la fase 4 y quizá un poco en la fase 3 al final de la fase 3. Pero durante el potencial de acción no hay salida de potasio por IK1 porque el canal se cierra por magnesio.
¿Está bien eso? ¿Se entendió? Vamos a pasar entonces a las corrientes despolarizantes. La primera que vamos a mencionar es la que produce la fase cero del potencial de acción. Es una corriente de sodio a través del canal de sodio voltaje operado. Es muy parecido, podríamos decir que es el mismo gen que expresa el canal de sodio que ustedes vieron para axón o para músculo esquelético, que seguramente Celeste les habrá comentado. Es un canal que se bloquea por tetrodotoxina, que es una toxina que está presente en glándulas que tiene el pez globo, o por saxitoxina, que es una toxina que está presente en un flagelado que es alimento de los bivalvos, entre ellos de los bivalvos del mar argentino. Por eso que hay épocas en las cuales está prohibido en el mar argentino pescar mejillones, cholgas, berberechos y cualquier bivalvo que se alimente de este flagelado que posee esta toxina que es de color rojo, y por eso en esas épocas en el mar argentino se dice que hay marea roja. Bien, entonces cuando hay marea roja no se pueden comer estos moluscos, y por lo tanto, ¿por qué? Porque justamente tiene una toxina que bloquea este canal. Al bloquear el canal de sodio, es decir, los canales de sodio voltaje operados más sensibles a la toxina son los de neurona, por supuesto con dendrita, en axón, y lo primero que ocurre es la interrupción, ¿no?, de la conducción de los potenciales de acción a través de los nervios. Entonces, eso interrumpe, obviamente, la sensibilidad antes que nada. Por eso cuando están comiendo un bivalvo que tiene restos de toxina, lo primero que hacen es encontrar adormecida la lengua. Si les pasa eso alguna vez, dejen de comer, porque se mueren. Bueno, y conocen bien al pez globo, ¿no? Porque es muy conocido que en Japón se cocina el fugu, que es un plato bastante exótico, donde hay especialistas que cocinan este pez. No lo puede hacer cualquiera. ¿Ustedes ven Los Simpson? Bueno, hay un capítulo donde Homero come pez globo y él él piensa que tiene una... y justamente los síntomas que va teniendo son los clásicos, los característicos de la toxina. En el corazón, la sensibilidad por la toxina es menor. Es probable que haya interrupción de la conducción del impulso nervioso, del potencial de acción, a través de los nervios, y que en el corazón todavía exista conducción. Eso, más otra cosa que puede ocurrir en el corazón, y es que a pesar de que esté bloqueado el canal de sodio, el músculo cardíaco puede seguir activándose, es decir, puede seguir teniendo una fase cero más lenta a través de la corriente de calcio, que puede reemplazar a la corriente de sodio, que vamos a ver ahora una gráfica. El canal de sodio ya se los presenté cuando hablé de canales voltaje operados. Tiene esta estructura, fíjense que tiene 4 dominios idénticos, donde hay 6 segmentos transmembrana, siendo el segmento 4 el sensor de voltaje o la compuerta de activación. El poro se forma entre los segmentos 5 y 6, como se puede ver acá se enrolla la proteína de esta manera, siendo el poro entonces el que se forma en el medio entre los segmentos 5 y 6. 5 y 6, 5 y 6, 5 y 6. Recuerdan que S4 era el sensor de voltaje. S4 se mueve cuando la célula se despolariza y entonces abre el canal.
Fíjense qué ocurre con el potencial de acción de ventrículo si yo le agrego tetrodotoxina, que es la toxina del pez globo. Fíjense que esta fase 0 va desapareciendo. En realidad no va desapareciendo, sino que se va convirtiendo desde muy rápida a muy lenta. Fíjense acá, estos son concentraciones crecientes de tetrodotoxina. Entonces, fíjense que acá la fase 0 es muy lenta, porque en este caso la fase 0 ya no está siendo producida por la apertura del canal de sodio, que está bloqueado por tetrodotoxina, sino que se produce a través de la corriente de calcio, que vamos a ver más adelante, que es además la protagonista principal de la meseta o de la fase 2. Por eso es que en un individuo intoxicado con tetrodotoxina, vamos a ver que posiblemente tenga parálisis, falta de sensibilidad, incluso a nivel, si eso ocurre a nivel del diafragma, la muerte. Y a pesar de no tener conducción del potencial de acción, o incluso de haber llegado a la muerte, el corazón puede seguir latiendo unos minutos más. Este canal es el mismo que le conté el otro día para axón. Tiene la compuerta de activación y la compuerta de inactivación. Cuando se despolariza la membrana, se abre la compuerta de activación y el sodio entra en la célula. Si mantenemos el voltaje despolarizado, se empieza a cerrar la de inactivación, que también es operada por voltaje, y entonces cierra el canal. En realidad lo inactiva. Por lo tanto, a pesar de que el potencial está despolarizado, si vemos el potencial de acción, estamos ya en fase 1, el potencial sigue despolarizado, pero el canal de sodio ya se está inactivando. La activación tiene una cinética muy rápida, hablamos de entre 0,5 y 2 milisegundos, en 0,5 y 10 milisegundos el canal está totalmente activo, y la inactivación comienza, la compuerta de activación, a cerrarse a partir de los 25 o 30 milisegundos. Es decir, si estos son 20 milisegundos, ya acá el canal está inactivo. Entonces el sodio, que empezó a entrar con alta conductancia cuando el canal se activó, con alta conductancia, ¿por qué? Porque el sodio tiene muchas ganas de entrar a la célula. El sodio no entraba porque el canal estaba cerrado, porque la compuerta de activación estaba cerrada. Ahora, cuando se abre esa compuerta, cuando S4 modifica la configuración del canal y el canal se abre o se activa, el sodio entra a favor de su gradiente electroquímico. La fuerza impulsora para el sodio es muy grande, porque el potencial de membrana es menos 80 milivoltios. Y el potencial de equilibrio para el sodio es más 60. Es decir, hay una enorme diferencia que favorece la entrada de sodio a favor de su gradiente químico y eléctrico. Entonces el sodio entra con alta conductancia. A medida que vamos llegando a más o menos más 20 milivoltios, vamos a ver de vuelta, fíjense, acá tenemos sombreado hacia abajo, significa corriente catiónica hacia adentro. Fíjense que durante la fase 0 entra sodio a la célula y luego comienza a cesar la entrada de sodio. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, varias razones. Una de ellas se las acabo de decir. El canal comienza a inactivarse. Por lo tanto, el sodio empieza a dejar de entrar. Por otro lado, se va acercando a su potencial de equilibrio. Por lo tanto, a medida que se acerca al potencial de equilibrio, la fuerza impulsora se va reduciendo. Entonces el sodio tiene cada vez menos ganas de entrar. Difícilmente en fisiología se alcanza el potencial de equilibrio para el sodio. Es decir, estos potenciales no llegan generalmente a más 60. Fíjense, acá hay uno donde está esta línea de puntos de 0 milivoltios y quizá llegue hasta más o menos más 20, no llega a más 60. Un poco porque el canal se inactiva.
Un poco porque se reduce la fuerza impulsora y otro poco porque se abre el canal de potasio ITO, que es este que ven acá. Es decir, comienza la fase 1 y comienza la repolarización, que empieza a competir con la entrada de sodio. ¿Se entiende? Entonces, podríamos decir que el sodio entra con alta conductancia durante los primeros 20 milisegundos del potencial de acción, en un potencial de acción que dura 200 milisegundos. Es decir, durante los primeros 20 milisegundos del potencial de acción es donde tenemos la conductancia alta al sodio. Pero es suficiente para producir la fase 0. Bien. Lo que ven acá es una curva corriente-voltaje para el canal de sodio, voltaje operado. Esto es voltaje, esto es corriente. Fíjense que el canal se abre más o menos a menos 60 milivoltios. Menos 60 milivoltios es justamente el umbral para que se produzca potencial de acción en la célula cardíaca. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que llegar a un voltaje donde el canal de sodio se abra, al voltaje en el cual una población determinada de canales de sodio se abran para que se produzca potencial de acción. Más o menos ese potencial es menos 60 milivoltios, luego tenemos cada vez más corriente a medida que se despolariza la célula. Pero después dejamos de tener corriente, a pesar de que todavía hay fuerza impulsora para que el sodio entre. Esto es producto principalmente de la inactivación del canal de sodio. Porque cuanto más despolarizado está el canal, más rápido se cierra la compuerta de inactivación. Acá tienen los trazos originales con los cuales se construyeron esta curva de acá. Lo que ven acá son los puntos de la corriente pico a los diferentes voltajes. Vean, por ejemplo, que a menos 20 milivoltios tenemos este trazo que hace esto, ¿no? Sería menos 30, sería por acá. Es decir, la corriente pico se produce más o menos a menos 20 milivoltios, menos 30 milivoltios. Fíjense que el trazo representativo también nos indica la biofísica del canal. ¿Por qué? Porque entra sodio con alta conductancia y luego comienza a inactivarse. A pesar de que hay fuerza impulsora y el voltaje permite que la compuerta esté abierta, la otra compuerta lo cierra, entonces el sodio deja de entrar. ¿Se sigue hasta ahora? Bien. Es importante este canal, entonces, para que se produzca el potencial de acción. Fíjense que potenciales electrotónicos subumbrales no producen potencial de acción, solo se produce cuando el potencial electrotónico alcanza el umbral, entonces se produce el potencial de acción. Esto ya lo vieron ustedes para axón. Es decir, este sería un potencial electrotónico, este sería un potencial de acción. Lo que no quiere decir que todos los potenciales electrotónicos son subumbrales. Se los quiero aclarar bien porque muchas veces eso se confunde luego durante la materia, durante la cursada. El potencial electrotónico no se define porque sea subumbral, porque hay potenciales electrotónicos que no son subumbrales. Hay potenciales electrotónicos como potencial de placa que van a ver mañana, de placa terminal en la sinapsis neuromuscular. Ese potencial electrotónico siempre alcanza el umbral. Entonces, el potencial electrotónico no se define porque sea subumbral. En este caso son subumbrales, sí, pero no se define porque sea subumbral. El potencial electrotónico se define, el potencial electrotónico, como aquel potencial cuya amplitud se atenúa con la distancia de la aplicación del estímulo. ¿Está bien? Eso que les quede claro. El potencial de acción, en cambio, una vez que se produce, ¿qué ocurre? Se mantiene, se propaga con igual amplitud y duración. Ley del todo o nada. Bien, fíjense qué importante que es el canal de sodio, voltaje operado para producir el potencial de acción cardíaca en el ventrículo. Fíjense acá, un potencial electrotónico que se produzca lentamente, cuando alcance el umbral, va a tener una amplitud
el potencial de acción, que va a ser menor si se alcanza rápidamente. Es decir, acá por alguna razón el potencial de acción, el potencial umbral se alcanzó rápidamente y se produjo una fase cero de esta amplitud. En este caso, en B, el potencial de acción, el potencial electrotónico llegó de manera más lenta hasta el umbral y por lo tanto ahora la fase cero es un poco de menor amplitud, tiene menor amplitud. Esto no es tan sencillo de entender, pero me gustaría que ustedes arriesguen, ¿no? Que aventuren una respuesta para este comportamiento. ¿Qué les parece que está pasando acá y qué estará pasando acá? Los escucho. El canal se abre por la despolarización. Una vez que se abre, ¿qué le ocurre al canal? Se inactiva. Entonces, acá se están abriendo canales, ¿no? Rápidamente, y rápidamente se alcanza el umbral. Por lo tanto, se produce un potencial de acción de gran amplitud. En cambio acá, como se produce más lentamente la llegada al umbral, a medida que se van abriendo los canales, también se van inactivando. Cuando llegamos al umbral, tenemos menos canales disponibles. Por eso la fase cero es más lenta. ¿Se entendió? ¿Está bien? Sí. Sí. Bueno, en realidad, si llega muy lentamente, eso en el corazón no lo pueden ver, pero en la neurona se ve, si ustedes llegan muy lentamente al umbral, es probable que estén todos inactivos y no se produzca un potencial de acción. Eso puede ocurrir. Es improbable en fisiología, pero podría ocurrir. Fíjense lo mismo que le decía recién se ve acá. Fíjense, si yo parto de menos 90 milivoltios, ¿no? Y mediante un potencial electrotónico alcanzo un umbral y produzco un potencial de acción. Fíjense la amplitud de este potencial versus la de este potencial, donde el potencial de membrana en reposo está despolarizado, por alguna razón. Fíjense que el potencial de membrana en reposo ahora es menos 70 milivoltios. Entonces estamos viendo dos potenciales de acción a partir de dos potenciales de membrana en reposo distintos. ¿Se sigue? Uno menos 90 y otro menos 70. Cuando el menos 90 llega al umbral, se produce una despolarización de fase cero de unos 120 milivoltios de delta, de diferencia. En cambio acá se produce una despolarización de más o menos 80 milivoltios. Es decir, la amplitud es menor acá que acá. No solo eso, sino que si prestan atención un poco, esta fase cero es más lenta. ¿Se dan cuenta? Esta es rápida, esta es un poco más lenta. ¿Lo ven? ¿Qué habrá pasado acá? ¿Cómo? Muy bien. No sé quién habló, levante la mano. Bien. Se inactivaron los canales porque si bien se abrieron, también se inactivaron. Entonces, a menos 70 milivoltios tengo menos canales disponibles para ser abiertos. Cuando llego al umbral, tengo menos amplitud. ¿Se entiende? Esto hace que la célula sea menos excitable. Esto pasa en la isquemia miocárdica, donde llega, por alguna razón, menos sangre, menos oxígeno a esa zona del corazón, y por lo tanto no se puede lavar, ¿no?, el medio extracelular. El potasio entonces extracelular aumentó en esa zona, se produjo una hiperpotasemia y se despolarizó el potencial de membrana en reposo. Esa despolarización del potencial de membrana en reposo hace que la célula pueda ser inexcitable. Acá se produjo el potencial de acción, pero puede incluso no producirse. Bien, el canal de sodio, así como en la neurona, el canal de sodio voltaje operado también es el responsable de los periodos refractarios del potencial de acción cardíaco. El periodo refractario absoluto dura unos 200 milisegundos. Luego de 200 milisegundos tenemos el periodo refractario relativo, que dura unos 50 milisegundos más. Periodo refractario absoluto es aquel periodo de tiempo durante el cual no se puede producir un potencial de acción sucesivo. No importa qué estímulo yo le ofrezca a la membrana, no puedo. La célula es absolutamente refractaria. En cambio, en el relativo, que fíjense que el relativo es
yo diría, el tercio final de la fase 3. Es decir, meseta y 2/3 de fase 3 tenemos periodo refractario absoluto. El último tercio de fase 3 tenemos periodo refractario relativo. ¿Qué significa eso? Que ahora sí, con un estímulo grande, superior al que se ofreció en este caso, se puede producir un potencial de acción. Ahora, ese potencial de acción puede ser que tenga una amplitud de fase 0 menor. ¿Por qué tendrá amplitud de fase 0 menor? Acá está el ejemplo. Fíjense, yo acá ofrezco un estímulo, yo le imprimo un estímulo y sin embargo no hay potencial de acción. Hay una despolarización, pero no hay potencial de acción. Recién acá puedo obtener un potencial de acción, o acá un potencial de acción. Fíjense que esto sería periodo refractario relativo. Ahora fíjense la fase 0 acá y acá. Es más lenta que acá y tiene menos amplitud. ¿Por qué? Nuevamente, porque siguen inactivos. Es cierto que en el periodo refractario relativo algunos canales de sodio ya están de vuelta disponibles, ya se reactivaron. ¿Pero se reactivaron todos? No. Tengo que esperar para que se reactiven todos. ¿Cuánto tengo que esperar? Y unos 400 milisegundos más o menos. Fíjense que acá ahora sí, cuando ya pasó un tiempo, cuando la célula ya no es refractaria, se produce un potencial de acción de la misma amplitud que el que tengo acá. Vamos al canal de calcio. ¿Está bien? ¿Se entendió el canal de sodio? El canal de calcio, sí. No te escucho. Sí. De inactivo a cerrado, yo necesito un tiempo. Ese tiempo se llama tiempo de reactivación. ¿Cómo? ¿Que pase? No entiendo. Sí, no, es decir, si está inactivo, el canal no es... No. Tiene que primero volver a cerrarse el canal para poder abrirse nuevamente. No puede haber flujo de sodio mientras está inactivo el canal. Es decir, hay que remover la compuerta de inactivación y para removerla hay que volver al potencial repolarizado. ¿Entendió? Bien. El canal de calcio tipo L, el tipo L es el canal de calcio preponderante en las células ventriculares y también en las auriculares. En auriculares y ventriculares el canal de calcio preponderante es el del tipo L. L viene del inglés long lasting, que significa de larga duración. Esto es porque el otro canal, que vamos a ver después, de calcio, tiene una duración más corta porque tiene una activación más rápida. Este canal, lo mismo que el canal de sodio, voltaje operado, fíjense que es muy parecida a su estructura. Este canal también es un canal que tiene una compuerta de activación y una compuerta de inactivación, siendo más rápida la cinética de la compuerta de inactivación que la de inactivación, igual que en el canal de sodio, pero ahora ambas compuertas son más lentas que la del canal de sodio voltaje operado. Y aparte, este canal se abre a voltajes más despolarizados. El canal de sodio se abría más o menos a menos 60 milivoltios. Este canal se abre a menos 30 milivoltios. Por eso es que aparece después en la meseta. Este canal es el que permite la entrada de calcio durante la fase 2. La fase 2, fíjense, esta era la corriente de sodio, ¿no? De fase 0. Ven que la corriente de sodio es
preponderante en fase 0, luego desaparece prácticamente. La corriente de calcio, en cambio, aparece durante la fase 2. También tiene inactivación, como ustedes pueden ver, es decir, el canal se abre, se activa y luego se inactiva. Pero fíjense que hay una ventana de tiempo más grande para la función, para la acción del canal de sodio, para la entrada de sodio, y es durante la meseta. Ahora, ¿por qué es una meseta? ¿Por qué es un plató o meseta? Y el potencial no crece al entrar calcio. Porque si solo entrase calcio a la célula, tendría que despolarizarse más. Sin embargo, se mantiene en una meseta. Yo les dije por qué el otro día. ¿Por qué? Porque la cinética de inactivación comienza a ponerse en juego y además porque está equilibrada esta entrada de sodio por la salida de potasio. Por la salida de potasio que vamos a ver ahora, más adelante, cuál es, pero inicialmente es ITO y posteriormente es la de los rectificadores tardíos. Pero acá lo pueden ver, fíjense que esta corriente hacia adentro de cationes es compensada por esta corriente hacia afuera de potasio. Por eso la meseta. La corriente L de calcio es fundamental para producir lo que se llama acoplamiento excitocontráctil. Ustedes lo van a ver eso más adelante. Y eso está claro en esta diapositiva. Acá lo que ven son potenciales de acción a los que se le agregaron dosis crecientes de diltiazem. El diltiazem es un bloqueante de este canal. El diltiazem es un bloqueante, no es el más usado en la clínica. El más usado en la clínica es la nifedipina o la nitrendipina. Comercialmente Bayer hace el Adalat, que ustedes quizá lo conocen, que es un bloqueante de este canal que lo que hace es disminuir inotropismo en el corazón y eso se utiliza como tratamiento, por ejemplo, antihipertensivo o de tratamiento para las miocardiopatías hipertróficas, etc. ¿Y por qué se usan estos bloqueantes cálcicos para disminuir el inotropismo, que es símbolo de contractilidad? Porque, fíjense, esto que ven acá es lo que le ocurre al potencial de acción, si le agrego diltiazem. Claramente el potencial de acción se acorta, y lógico, ¿por qué se acorta? Porque ahora yo estoy interrumpiendo una corriente despolarizante, y el potasio repolarizante le está ganando, ¿se entiende? Entonces el potencial de acción se acorta. Lo que ven acá abajo es la fuerza contráctil. Fíjense cómo la fuerza además disminuye, claramente disminuye la fuerza. Entonces, el potencial de acción se acorta porque deja de entrar calcio o entra menos calcio. Y la fuerza contráctil disminuye porque este calcio que está entrando es responsable de activar a un canal del retículo endoplásmico liso del corazón llamado retículo sarcoplasmático, que se llama canal RIR, que se abre por calcio. Yo les comenté que había canales operados por ligando, ¿recuerdan? Este canal de calcio del retículo es operado por ligando, el ligando es calcio. Es un canal que se abre cuando el calcio se une a su lado citosólico. Entonces, al abrirse este canal, sale calcio de los depósitos intracelulares, aumenta el calcio intracelular y eso activa las proteínas contráctiles. Algo de esto ustedes quizás hayan visto en histología, ¿no? La troponina C es la que es sensible al calcio, cuando se activa entonces se desliza la actina de miosina y se produce la contracción. Entonces, este calcio de fase 2 es fundamental para generar el acoplamiento excitocontráctil. El corazón, en ausencia de calcio extracelular, no se puede contraer. Si yo elimino el calcio extracelular, el corazón no se contrae, porque no puede entrar calcio por el canal L y no puede disparar la apertura de calcio del canal de calcio del retículo y no puede entonces aumentar el calcio
intracelular para producir la contracción. ¿Se siguió? Y eso lo ven claramente acá. Les aclaro que en los textos, como hay veces que está separada la electrofisiología cardíaca de lo que es acoplamiento excitocontráctil, cuando pasan a acoplamiento excitocontráctil, de modo bastante infeliz, al canal L lo llaman receptor de dihidropiridina. Hoy, grábenselo, les digo, es lo mismo, y ahí me gustaría que le llamen canal L. El canal L es el receptor de dihidropiridina. Primero, que es un canal no ionotrópico, es decir, no es un receptor ionotrópico, por lo tanto no tiene que llamarse receptor, es un canal. Las dihidropiridinas son los bloqueantes del canal, por ejemplo, nifedipina. Y lamentablemente la industria farmacéutica ha impuesto un nombre para el canal que depende de la droga que los tipos venden para que el canal se bloquee. ¿Se entiende? El canal se llama canal L. Cuando ustedes en los textos lean, receptor de dihidropiridina, lo que tendrían que leer es canal tipo L. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, esta es la curva corriente-voltaje. Fíjense que yo les decía que se abre a menos 30 milivoltios, que es por acá, y hace pico a 0 milivoltios. El canal de sodio se abría a menos 60 y hacía pico a menos 20. Es decir, está un poquito corrida la curva del sodio hacia valores negativos. Y fíjense que de vuelta es un canal que tiene activación, el canal se abre, porque la verdad la despolarizo. Estos son registros de patch-clamp, todos son registros de patch-clamp, donde yo tengo la capacidad en mi equipo, en mi amplificador, de establecer el potencial de la célula que yo quiero. Entonces, si yo rápidamente despolarizo la célula, por ejemplo, paso de menos 40 milivoltios a 0, que sería este voltaje, lo que veo es que entra sodio, se produce la corriente esta catiónica hacia adentro, las corrientes catiónicas hacia adentro se ven como negativas, por eso el sombreado hacia abajo de la otra figura, ¿no? Fíjense que entra calcio rápidamente y luego empieza a dejar de entrar lentamente, pero fíjense que esto es mucho más lento que el canal de sodio, mucho más lento, por eso es long lasting, es decir, dura más la ventana de tiempo donde está el canal haciendo entrar calcio a la célula. Entonces esto es de vuelta, es activación y esto es inactivación. Además, no se inactiva totalmente, ven que no llega a 0, siempre queda un poquito de corriente de calcio presente durante la despolarización. Les presento al otro canal de calcio, es el canal de calcio tipo T. T viene de transient o transitoria, porque vieron que la corriente era más rápida. Acá lo ven claramente. Fíjense, primero que la escala de tiempo es diferente, ¿no? Acá tienen 40 milisegundos en la barrita, acá tienen 10 milisegundos. Fíjense que el canal, cuando se despolariza la célula, ven acá paso de menos 80 a más 20, yo estoy despolarizando. Fíjense que mientras despolarizo, lo primero que ocurre es que el calcio entra y luego comienza a inactivarse. Pero esto dura 150 milisegundos, más o menos, 200. En cambio el tipo T, fíjense que dura 20 milisegundos. En realidad, este es el trazo con calcio, esto es con bario. Bario es un ion, es un catión que engaña al canal. Es decir, el canal deja pasar lo mismo bario que calcio. Es decir, el bario no, es decir, en las concentraciones extracelulares, obviamente que esto es bario agregado en un experimento, porque el bario fisiológico de ninguna manera puede competir con el calcio, porque el calcio extracelular más o menos en la sangre es de 1.2 milimolar, y el bario es nanomolar, por ahí o menos, o sea que esto que ven acá ocurre en un experimento en un laboratorio, donde yo le agrego bario y le saco calcio. Si yo hago eso, el bario
puede pasar a través del canal tranquilamente. Ustedes dirán, entonces, ¿para qué lo traje si esto no es fisiológico? Lo traje para que vean esta diferencia. Fíjense, ¿qué pasa con bario? Si el carrier es bario, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ven diferente? ¿Cómo? No se inactiva. En realidad se inactiva poco. Se inactiva un poquito, ¿ven? Pero no se inactiva en la misma proporción que si tiene calcio. Es decir, en fisiología lo que ocurre es esto, no esto. El bario engaña al canal como carrier, pero no lo engaña en los procesos de inactivación. ¿Por qué? Porque el calcio que entra, fíjense la naturaleza, qué interesante, ¿no? Otra vez, qué inteligente que es, porque a medida que el calcio entra, el propio calcio tiene un sitio, en realidad el calcio se acompleja con calmodulina, que es una proteína citosólica, y ese complejo calcio-calmodulina es el que inicia el proceso de inactivación. Entonces, esto es lo que ustedes conocen como retroalimentación negativa. Ustedes la conocen para las hormonas. Bueno, acá, en la biofísica del canal, hay una cierta retroalimentación negativa. El propio calcio que entra es el calcio que regula la inactivación. ¿Se entendió? Eso no ocurre en bario porque el bario no tiene ese efecto, porque el bario no engaña a la calmodulina. El bario engaña al poro, pero no a la calmodulina. Y si no hay complejo calcio-calmodulina, no se puede inactivar mediante el proceso de inactivación inducida por calcio. ¿Se entendió? Bueno, volvemos al tipo T. El tipo T no está en el ventrículo de los adultos, no está en las aurículas de los adultos, pero sí en la de los neonatos, y sí durante la gestación. Esto quiere decir que en el desarrollo embrionario el tipo T tiene una importancia en el miocardio ventricular y auricular, pero en el adulto desaparece, deja de tenerla. Pero ojo, hablo de aurícula y ventrículo. Ahora vamos a ver otras células especializadas del corazón, como son las del nódulo sinoauricular o las del nódulo auriculoventricular, donde el canal tipo T está presente en la vida adulta. Es decir, desde la embriogénesis hasta que nos morimos, tenemos canales tipo T en estas células especializadas. El tipo T es más rápido, fíjense que el tipo T se inactiva rápidamente, y el bario lo inactiva más todavía. O sea que es bastante diferente el comportamiento que el canal L. Además, el canal tipo T se activa a voltajes más negativos. Yo les dije que el canal tipo L se abría a menos 30 milivoltios. El canal tipo T se abre a menos 60. Es decir, se abre antes que el canal tipo L. Pero igual en el músculo ventricular no está. Hasta ahora, desde que empezó la clase hasta este momento, seguimos viendo potencial de acción ventricular, que es el predominante para, por ejemplo, producir el electrocardiograma, porque el ventrículo, y más el ventrículo izquierdo, es la parte de este órgano que más células contiene, lógicamente, ¿no? La aurícula menos, y por supuesto mucho menos las células especializadas. Y el ventrículo izquierdo más que el derecho. Eso lo saben, ya lo deben saber. Bien, ¿se entendieron las corrientes despolarizantes? Hablamos principalmente de dos: la corriente de sodio de fase 0 y la corriente de calcio de la meseta. Si se entendieron, pasamos a las corrientes repolarizantes. Vamos a ver las de fase 1 y las de fase 3. La de fase 1 es producida por este canal llamado ITO. No hay traducción. Es del inglés Transient Outward Potassium Current. Es decir, corriente de potasio transitoria hacia afuera. Nosotros la traducimos como ITO. ITO es una corriente de potasio
que se activa rápidamente y se inactiva rápidamente. Está presente muy brevemente. Fíjense, esta es la corriente ITO, fíjense que es una corriente catiónica hacia afuera, por eso es positiva, y fíjense que tiene una rápida activación y una rápida inactivación. Es una corriente de una activación rápida y una inactivación rápida, por eso solo aparece en la fase 1, porque después acá ya se inactivó. A ver si tengo una figura donde, hoy había una donde se veía bien el momento en el que está activa. Bueno, acá creo que la tienen. Acá tiene ITO, ¿ven? Fíjense que ITO está presente solo en fase 1. ¿Es importante para la repolarización? Y si yo bloqueo ITO, el potencial de acción se alarga muy poquito, porque solamente está presente en la primera fase. Pero igual se alarga. Igual se alarga un poco el potencial de acción, pero muy poco. No es lo mismo que bloquear a las corrientes de fase 3. En mamíferos como los roedores, es decir, rata y ratón, ITO es muy importante. Es tan importante que el potencial de acción es más corto. ITO le gana a la corriente L y el potencial de acción se repolariza rápidamente. Eso no quiere decir que no entre calcio por el canal L. Entra, pero menos que una meseta como la de un mamífero de mayor tamaño, como nosotros, como es el clásico potencial de acción de una fase 2 larga. Pero en el humano, ITO solo está presente en fase 1, como lo ven claramente en este gráfico. En algunos textos se presenta lo que se llama ITO2, es decir, ITO1 sería este, ITO2 sería este otro, que aparece también en fase 1, pero tiene también presencia en la meseta. ITO2 no es una corriente de potasio, es una corriente de cloruro hacia adentro. Es una corriente de cloruro, es un canal de cloruro sensible a calcio. El calcio abre el canal. O sea que en algunas especies, en el humano existe, pero no es tan preponderante como ITO1. En el humano, en fase 1, predomina ITO1, aunque existe también ITO2 en menor medida. Otras especies, de vuelta, el ratón tiene una importante ITO2, además de ITO1. Nosotros tenemos principalmente ITO1, es decir, una corriente de potasio transitoria, rápida, produciendo la fase 1. ¿Se sigue? Bien. Fíjense que ITO entonces está presente en fase 1. Bueno, vamos a ver ahora las corrientes que le pelean al calcio durante la meseta. Es decir, que compiten con el calcio y por lo tanto mantienen el potencial de membrana durante unos milisegundos, unos cuantos milisegundos, no 200 milisegundos, en un valor más o menos constante que va entre más 20 y 0 milivoltios, que es la famosa meseta. Bien, las corrientes de potasio son, vamos a hablar de estas dos porque esta que se llama IKA-UR, que es la ultra rápida, está presente en la aurícula y no en el ventrículo, así que vamos a hablar solamente de las del ventrículo, que son estas dos corrientes, que se llaman en conjunto canales de potasio rectificadores tardíos. Rectificadores tardíos. Ahora bien, hay dos canales expresados por dos genes diferentes que producen esta corriente repolarizante. Esos canales se llaman IKR e IKS. IKR e IKS. La R es de rapid y la S es de slow. Bien. ¿Por qué? Porque la activación, la compuerta de activación de estos canales, tiene diferente cinética. La de IKR es más rápida que la de IKS. IKR es importante en la meseta y en el primer tercio de la repolarización de fase 3.
y KS es importante en fase 3. ¿Se siguió? Y KR, que se abre antes, es fundamental en la meseta y el primer tercio de la repolarización de fase 3, y KS es importante en la repolarización de fase 3. Hablamos del segundo tercio, segundo y tercer tercio, es decir, desde acá hacia el potencial de membrana. Es un canal, los dos, tanto IKR como IKS, son canales voltaje operados, de vuelta. El segmento S4 es el sensor o la compuerta de activación. El segmento amino terminal es la compuerta de inactivación, que acá no está detallada. A diferencia del canal de sodio, recuerden que los canales de potasio voltaje operados no son una proteína grande con 4 dominios unidos, sino que son 4 monómeros formando el tetrámero, que en realidad, una vez formado en la membrana, es muy similar al canal de sodio y al canal de calcio, porque tienen de vuelta el poro entre S5 y S6 y por acá pasa el potasio. ¿Se entiende la diferencia? El canal de sodio o el de calcio es un monómero que se enrolla, en cambio el canal de potasio es un tetrámero, 4 monómeros que forman el canal. Bueno, esto era ITO, y esto me lleva a contarles ahora que vamos a ver ahora que hasta ahora vimos ventrículo, ¿no? Y vimos algo general para ventrículo. En la segunda parte de la clase vamos a ver células especializadas. Pero para terminar con ventrículo, y para hacerlo todavía más complejo el tema, en el mismo ventrículo hay células que tienen diferente potencial de acción. Qué gana de bromar, ¿no? Pero bueno, es así. No son todas las células del ventrículo iguales. Vamos a diferenciar 3 tipos celulares que a nivel del microscopio, a nivel macroscópico, es decir, morfológicamente no se diferencian, pero expresan diferencialmente los genes de los canales de potasio. Vamos a tener 3 tipos de células: epicárdicas, células M, que son las del medio, y endocárdicas. Epicárdicas, del lado hacia afuera, ¿no? Las del medio, mesocárdicas, que son las más abundantes, y las endocárdicas, que son las que están enfrentando las que forman la cavidad, ¿no? Las que están enfrentando a la sangre. ¿Se entiende? Bien. Fíjense que son diferentes los potenciales de acción. La célula epicárdica tiene una fase 1 muy pronunciada, tan pronunciada que forma una muesca. ¿Ven que tienen como un hueco? Bueno, esto es porque ITO es muy importante en epicardio. En endocardio, ITO es mucho menos importante. Fíjense que no tiene muesca, tiene un poco de ITO, tiene una fase 1, pero no tan pronunciada como esta. La célula M tiene una fase 1 parecida al epicardio. ¿Hasta ahora se sigue? Entonces, epicardio y célula M tienen ITO muy pronunciado. Endocardio casi no tiene ITO. Otra diferencia, la duración. Fíjense, ¿cuál dura más? Claramente la célula M. La célula M es de las 3 la que tiene mayor duración. Dura unos 300 milisegundos el potencial de acción de la célula M humana. Y esto es porque expresan menos IKS que las otras dos. Tienen menos IKS. Como tienen menos IKS, entonces tienen menos repolarización. Acá tienen, estos son dibujitos, acá lo que tienen son potenciales de acción reales registrados en mi laboratorio. Fíjense que tengo células endocárdicas, M y epicárdicas. Ven que el dibujo estaba exagerado porque se ve la muesca de ITO, pero no está pronunciada como en el dibujo. Entonces, epicardio tiene ITO, que es acá, lo que yo grafiqué acá,
es la conductancia de ITO, en rojo. ¿Se ve el color rojo de ahí? Bueno, fíjense que ITO es muy importante en epicardio, menos importante en célula M y mucho menos en endocardio. Por eso que acá tengo muesca, acá tengo menos muesca, acá no tengo muesca. ¿Se entendió? Entonces, ITO es más importante en epicardio, como se ve claramente. IKS es la línea verde. Fíjense que la línea verde, la conductancia de IKS, es menor en la célula M que en las otras dos. ¿Lo ven? ¿Ven el trazo de IKS acá? ¿Ven que es menor acá que acá y que acá? Como tengo menos IKS, el potencial de acción de la célula M dura más. ¿Se siguió? IKR, que es el amarillo, es igual en las tres. IKR se expresa igual. Las diferencias se basan entonces en la expresión de ITO, que es mayor en epicardio que en endocardio, y en la expresión de IKS, que es menor en la célula M que en el resto. Bueno, acá de vuelta, esto es un trabajo publicado donde se ve lo mismo, la célula M bien larga, como ustedes pueden ver, y la célula epicárdica con la muesca. Y acá están las corrientes de ITO, fíjense, ITO acá es muy grande, acá es igual, casi igual, y acá casi no hay ITO. Fíjense IKS, IKS es igual en la célula epicárdica y la endocárdica, pero es menor en la célula M, por eso tiene mayor duración. ¿Se entendió? Bueno, pasemos ahora a la capacidad que tiene el corazón de producir su propio potencial de acción. El potencial de acción cardíaco se genera en el corazón. Se genera en el corazón y se conduce luego a través de las células cardíacas. Ustedes con la doctora Irene Enis, la clase que viene, es decir, el jueves que viene van a ver conducción y cómo son las velocidades, las diferentes velocidades de conducción de las diferentes células. Hoy vamos a hablar de la génesis del potencial de acción cardíaco. El potencial de acción cardíaco se origina en lo que se llama el marcapasos del corazón. El marcapasos del corazón es este. Es el marcapasos primario, muy cerca de donde llega la vena cava, en la aurícula derecha. Esta sombra que ven acá es el nódulo sinoauricular. Son células cardíacas, pero no tienen forma de ladrillito. Yo les mostré el otro día cómo eran, ¿no? Eran como un ladrillito con estriaciones. Estas son diferentes, son como son estilizadas, no se ven las estriaciones, casi no se contraen. Son células especializadas para producir el potencial de acción. Otras células especializadas son estas, que pertenecen al nódulo aurículo-ventricular. Es el marcapasos secundario del corazón. El marcapasos primario es el nódulo sinoauricular. El secundario, el aurículo-ventricular. El que determina la frecuencia cardíaca es el sinusal. Por eso cuando el ritmo cardíaco es normal, se dice que es ritmo sinusal. Ahora, cuando hay, por ejemplo, fibrilación auricular, que es una patología, es una arritmia auricular muy frecuente, las aurículas quedan inutilizadas, entonces el corazón pasa a tener una frecuencia que es mucho menor y que es dominada ahora por el nódulo aurículo-ventricular. El nódulo sinoauricular en el adulto dispara 70 potenciales de acción por minuto. Entre 70 y 140, depende del estado de ese individuo. Por ejemplo, si está en reposo o haciendo ejercicio, ¿no? Pero en reposo, en el adulto, la frecuencia cardíaca es más o menos 70 latidos por minuto, lo que significa 70 potenciales de acción por minuto. Las células del nódulo sinoauricular generan 70 potenciales de acción por minuto. Las células del nódulo sinoauricular generan 40 potenciales de acción por minuto.
¿Por qué entonces nuestro ritmo es de 70 y no de 40? ¿Por qué? En condiciones fisiológicas normales, ¿quién domina? El sino auricular. Porque recibe el estímulo de las aurículas y entonces no puede dominar el escenario, el aurículo ventricular. Si yo ahora interrumpo la acción del sino auricular, entonces sí, ese corazón pasa a latir 40 veces por minuto. Y solo los ventrículos. Las aurículas van a estar complicadas. ¿Está bien? Bien, luego se conduce, el impulso se inicia acá, pasa a las aurículas y hay además fibras internodales que conducen el estímulo o por las aurículas o por las fibras internodales hasta el nódulo auriculoventricular, donde se produce un retraso en la conducción por la cantidad, por el tipo de conexinas que son los canales que unen dos miocitos contiguos. Acá hay conexinas que son diferentes que la que tiene el resto y eso retrasa la conducción y por eso las aurículas se contraen antes que los ventrículos. Está bueno eso. Así las aurículas pueden vaciar su contenido en los ventrículos antes de que se contraigan los ventrículos. ¿Está bien? Eso lo van a ver cuando vean ciclo cardíaco. Entonces, se inicia acá, se conduce hacia acá, acá se retrasa y luego pasa a los haces de las de His que llevan rápidamente el estímulo hacia lo que se llama ápex del corazón para luego volver hacia la base. Entonces la conducción es iniciada acá, pasa hacia acá, luego a de His hacia el ápex y después del ápex hacia la base, hacia el resto del corazón. Bueno, fíjense lo que era un potencial de acción de ventrículo, ¿no? Fase 0, 1, 2, 3 y 4. Fíjense el potencial de acción del nodo sinoauricular. Es muy diferente, muy diferente. Primero, la fase 4 es lo más notorio. La fase 4 acá es un reposo claro. La fase 4 acá es inestable, nunca está en reposo. Se alcanza un valor máximo, que se llama potencial diastólico máximo, que es de más o menos menos 55 milivoltios. Acá parece menos 60, pero es más o menos menos 55 en la realidad. Es decir, no tenemos reposo, tenemos un potencial más negativo que se alcanza, llamado potencial diastólico máximo, que es de menos 55 milivoltios. A partir de ese potencial existe una despolarización en la fase 4 que es espontánea, es generada por la propia célula, es la célula la que la genera. Esto hace que el corazón no dependa de un estímulo nervioso para producir el potencial de acción y contraerse. Ustedes van a ver en el práctico, cuando ustedes le saquen el corazón a la rana o al sapo, van a ver que el corazón en la caja de Petri se sigue contrayendo y no hay estímulo nervioso que valga, porque ustedes lo aislaron ese corazón se sigue contrayendo. ¿Por qué? Porque puede generar su propio potencial de acción. ¿Quién lo genera? El nodo SA. Entonces, la fase 4 tiene una pendiente de despolarización espontánea. Una pendiente que, cuando se alcance el umbral, en este caso el umbral es más o menos menos 40 milivoltios, cuando se alcance el umbral, se produce entonces la fase 0. No hay fase 2, tenemos nada más que fase 4, 0 y 3. No hay fase 2, eso no quiere decir que no entre calcio. De hecho, la fase 0 acá, esta fase 0 es producto de la entrada de calcio. Todas las células especializadas, que son la del nodo SA, la del nodo AB y la célula de Purkinje, que son las que ven acá, SA, AB y Purkinje, todas tienen esta fase 4 con una despolarización espontánea. Todas, se ve claramente, ¿no? Todas tienen una fase 4 inestable. Incluso con dos regiones claramente diferenciadas. Una que es de despolarización lineal y otra que es exponencial. ¿Ven? Acá es lineal hasta que acá se hace exponencial. Lo mismo también para la B, igual. Tiene una lineal y otra exponencial.
¿Cuáles son las corrientes? Acá viene lo más interesante. ¿Por qué se despolariza espontáneamente? ¿Por qué esta célula especializada tiene la capacidad de generar el potencial de acción? Evidentemente, hay un estímulo que no es ni más ni menos que un canal iónico. Hay un canal iónico que produce la despolarización espontánea. Ese canal iónico vamos a tomar en primera medida que se llama IF. Fíjense que IF es una corriente catiónica entrante a la célula, es sodio, pero no es el canal de sodio voltaje operado. Estas células no expresan o expresan muy poco canal de sodio voltaje operado, a tal punto que la fase 0 es producida por la corriente de calcio tipo L y tipo T también. Recuerda que yo mencioné tipo T, bueno, tipo T sí está acá. Tipo T y tipo L son las corrientes de la fase 0. Tipo T, quizá el último tercio de la fase 4, y tipo L, la fase 0. Acá no hay corriente de sodio voltaje operada, el canal no se expresa. Ahora, el ion que pasa por este canal es sodio. ¿Se entiende eso, no? El ion es sodio, pero es otro canal. Es un canal muy particular, tan particular que se llama IF, la F es de funny. En inglés funny significa gracioso, pero también significa raro. Acá se denomina así por raro. Es un canal de sodio raro, por eso funny. Nosotros lo llamamos IF. Bueno, nosotros no, en el mundo se conoce como IF. Les quiero hacer una aclaración con este gráfico. Este gráfico es el que yo incluí cuando escribí este capítulo en el Cingolani hace ya 18 años. Yo era bastante joven en ese momento, y ahí quise agregar a una corriente adicional que en ese momento se la llamaba la corriente de sodio B o background. Eso lo van a leer en el texto que yo escribí, si es que leen Cingolani. Pero hoy por hoy esa corriente de sodio B sabemos que es otra cosa. Ahora les voy a decir qué es. ¿Está bien? IF sigue siendo IF. Cuando escribí el capítulo en aquel momento, IF recién se describía. Por suerte se comprobó que era cierto y hoy IF sigue siendo IF. Y IF es la corriente que inicia la fase 4 de despolarización espontánea. Esa corriente de sodio es la que inicia este potencial. Este potencial de marcapaso es iniciada por IF. IF es un canal muy particular, es un canal de voltaje operado, pero a diferencia de los otros canales de voltaje operados que vimos hasta ahora que vimos, canales de voltaje operados que se abren con la despolarización. IF se abre con la hiperpolarización, por eso que es raro. Es un canal de sodio que se abre con la hiperpolarización. Por eso cuando el potencial de membrana se está repolarizando, IF se abre. Y cuando se despolariza, se cierra. Vamos a ver ahora lo más nuevo. Lo que yo voy a contarles ahora no está en los libros de texto. Va a estar en el próximo capítulo que estoy escribiendo del Cingolani, pero todavía no salió. Ustedes no van a poder, iba a decir disfrutar, pero iba a quedar como muy... No lo van a poder ver, digamos. Pero yo en el teórico se los voy a dar, y en los prácticos, los ayudantes que se hacen los modernos también se lo van a dar. Así que vamos a prestar atención. Tenemos a IF, sin duda, participando de la fase 4. ¿Está bien? Y yo lo llamo a eso historia moderna. IF, que este es el gen, ¿no? O los genes, son 4 genes que expresan IF, es el marcapasos que describió el doctor Di Francesco, que es un italiano, que trabaja en Cambridge, en Inglaterra, pero es italiano,
y que ahí por los años 95-96 describió como el que produce el potencial de marcapasos. Es una corriente, el comportamiento es raro, se activa por hiperpolarización, es permeable al sodio y al potasio y requiere la unión de ADP cíclico. Esto quizá lo va a confundir, pero bueno, ¿qué va a hacer? Es así, es un canal que no tiene selectividad por el sodio, también deja pasar potasio. Sin embargo, en fisiología actúa como un canal de sodio, porque al voltaje que se abre, el sodio tiene más fuerza impulsora y le gana al potasio. ¿Se entendió? O sea que en fisiología funciona como un canal de sodio, perdón. Ahora, en el laboratorio yo puedo hacer que el canal saque potasio, pero en fisiología es un canal de sodio. Y como entra sodio, la célula se despolariza. Fíjense que es un canal que cuando se abre deja entrar sodio. Cuanto más hiperpolarizado, más sodio entra. Ven que es bastante raro. Esto es fundamental. El corazón produce su propio potencial de acción, como lo acaban de ver. ¿Está bien? Por eso si yo saco el corazón del animal, el corazón sigue latiendo. Ahora, lo que también es cierto es que el sistema nervioso regula la actividad de esta célula, de la célula sinusal. La regula mediante el sistema autónomo. El sistema nervioso parasimpático reduce la frecuencia cardíaca. El sistema nervioso simpático la aumenta. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque el sistema nervioso parasimpático, a través de acetilcolina y su receptor metabotrópico muscarínico, lo que hace es disminuir la corriente IF. En cambio, el simpático, que en sus fibras postganglionares libera norepinefrina o noradrenalina y adrenalina, lo que hace es, cuando actúa a través de su receptor beta-adrenérgico, es estimular IF. Entonces, si se estimula IF, la pendiente de fase 4 aumenta. Por eso, isoproterenol, que es un agonista beta-adrenérgico, aumenta la frecuencia cardíaca. En cambio, acetilcolina, que es el transmisor parasimpático, lo que hace es aplastar la pendiente. ¿Se entiende? Si esta es la pendiente de fase 4, adrenalina hace esto y llego más rápido al umbral. Entonces la frecuencia cardíaca aumenta. Tengo más potencial de acción por minuto. En cambio, la acetilcolina hace esto. Es decir, llego más tarde al umbral. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca disminuye. ¿Se siguió? Bueno, acá está el ejemplo. Bueno, ¿para qué me maté? Acá está. Acá tienen la pendiente con adrenalina, la pendiente con acetilcolina. No solo eso, sino que además la acetilcolina hiperpolariza el potencial diastólico máximo. Esto no es por IF. Acetilcolina hiperpolariza el potencial diastólico máximo porque además abre un canal de potasio que es sensible a acetilcolina. Es sensible a la subunidad beta-gamma de la proteína GI acoplada al receptor M2, o muscarínico tipo 2. Entonces, la subunidad beta-gamma abre este canal, sale potasio y se hiperpolariza. Entonces pasan dos cosas con acetilcolina. Se aplana la pendiente porque se disminuye IF, porque GI, lo que hace GI, esto lo deben saber ustedes, GI lo que hace es disminuir la cantidad de AMP cíclico en la célula. Entonces, como IF depende de GI, de AMP cíclico, con GI lo que yo tengo es disminución de AMP cíclico y disminución de IF. Pero además de eso, también abre este canal de potasio, y fíjense que con la acetilcolina, que es esa flecha que está acá, la frecuencia cardíaca disminuye, fíjense que claramente disminuye, y además se hiperpolariza el potencial diastólico máximo. ¿Está bien? Estos potenciales de acción, no se asusten, son de rata, por eso son tan flaquitos. Bien, bueno, estábamos todos muy contentos con Di Francesco, es un italiano muy lúcido, y muy buena onda también, pero apareció una droga que se llama ivabradina, que se usa en los pacientes como antiarrítmicos. Ivabradina bloquea IF.
Entonces, ¿para qué puede ser útil ibradina? ¿En qué condiciones? ¿Qué les parece? ¿Cuándo a un paciente le puedo poner ibradina? ¿Cuándo conviene ponerle? Cuando tiene taquicardia, muy bien. Para la taquicardia es buena la ibradina, porque bloquea IF, entonces me reduce el ritmo sinusal. Ojo, para la taquicardia sinusal, que es la menos maliciosa, ¿no? Pero a esa taquicardia se la combate con ibradina. Fíjense que ibradina bloquea IF, fíjense cómo con 3 micromolar casi me quedo sin IF, ¿ven? Esto es IF normal, esto es IF con ibradina. Fíjense que ibradina, aparte, claramente reduce la frecuencia cardíaca, pero reduce la frecuencia cardíaca. Reduce, no quiere decir que la anula. Entonces, una dosis de ibradina que bloquea completamente la corriente, reduce la frecuencia cardíaca, pero no anula el automatismo. Pobre de Francesco, porque entonces IF es muy importante, pero no es exclusiva. Es decir, evidentemente no es exclusiva. Entonces, es importante para iniciar el potencial diastólico, pero no parece ser la única corriente responsable. Su bloqueo no suprime el automatismo. ¿Se sigue hasta ahora? Ahora aparece lo nuevo, ahora aparece lo que no está en los libros. Ahora aparece Edward Lacata, que es un amigo nuestro, que es más conocido nuestro que Di Francesco, que lo que hizo fue desafiar la teoría de Di Francesco mediante la descripción de una corriente nueva que según Lacata era la exclusiva para producir el automatismo. Se armó una gran pelea, se desafiaron durante unos cuantos años. Tuve la suerte de estar en un congreso donde se hizo un simposio y hablaron primero Di Francesco y después Lacata, y tuvieron que separarlos porque se agarraron a trompadas. Yo, por mi ascendencia italiana, yo quería que Di Francesco le gane, pero Lacata también es un amigo, y en ese momento estaba uno tratando de predominar sobre otro. Hoy, en el 2019, sabemos que los dos mecanismos son fundamentales. Aparece IF, y aparte es lo que ustedes tienen en todos los libros. Si ustedes leen Boron, habla de IF. IF es fundamental. Pero hay otra corriente que se llama corriente derivada del intercambiador sodio-calcio, o INCX. Qué complejo, ¿no? No es un canal, es un transportador. Transporta sodio y calcio en flujos opuestos. Intercambia sodio por calcio. Puede funcionar en la célula sacando calcio y metiendo sodio. Durante el ciclo cardíaco, la mayor parte del tiempo hace eso. Saca calcio y mete sodio. De hecho, contribuye con la relajación, porque saca calcio de la célula. Es decir, durante la mayor parte del potencial de acción y durante la diástole, saca calcio y mete sodio. Ahora, en la fase 0 y fase 1 puede darse vuelta y puede durante una fracción muy corta de tiempo hacer lo opuesto. Yo creo que acá había una figura que me parece que lo mostraba. Esta corriente acá está. Fíjense, acá está, ¿ven? Esta es la corriente del sodio-calcio. Fíjense que es mayormente catiónica hacia adentro, pero en la fase 1 y 0 puede darse vuelta y puede hacer lo opuesto. Cuando funciona sacando calcio y metiendo sodio, se dice que funciona del modo directo. Cuando funciona
Al revés se dice que funciona el modo invertido. Bueno, hoy nos vamos a quedar con el modo directo. Después cuando ustedes vean acoplamiento de ácido contráctil van a ver los dos modos. Hoy nos quedamos con el directo. En el modo directo lo que hace es sacar calcio y meter sodio. ¿Con qué estequiometría? Saca un calcio y mete 3 sodios. Repito, saca un calcio y mete 3 sodios. Por lo tanto, genera una corriente de sodio, que va a ser de sodio hacia afuera. ¿Está bien? Si es de sodio de sodio hacia adentro. Si es de sodio hacia adentro, es despolarizante. Es una corriente despolarizante. ¿Se entendió? Es una corriente despolarizante. Entonces, ¿con qué se apareció la cata? La cata se apareció con estas figuras, que son de su primer trabajo, un trabajo muy lindo de Nature, de la revista Nature, donde en celeste está el potencial de acción, ¿lo ven? En celeste está el potencial de acción, registrado con patch clamp. En amarillo lo que ven, esa fogata que ven en amarillo, es el calcio intracelular. Entonces, fíjense que la célula se enciende, el calcio aumenta claramente, luego del potencial de acción. Esto pasa en cualquier célula cardíaca. En cualquiera, menos en esta, que además de tener esta fogata de calcio en el potencial de acción, tenemos también un fueguito antes. ¿Lo pueden ver? Antes del potencial de acción hay una liberación de calcio desde el retículo, también lo ven acá. Fíjense, acá está en 3 dimensiones. En 3 dimensiones. Esta colina grande, esta montaña, es el calcio después del potencial de acción. Pero acá hay una colina chiquita que está antes. Es decir, la cata descubrió mediante imágenes con focales, esto es microscopía con focal, lo que descubrió la cata es que hay una liberación de calcio muy particular, única de estas células, que aparece antes del potencial de acción. La colina grande o la montaña aparece ¿por qué? ¿Qué les parece? ¿Por qué aumenta el calcio después del potencial de acción? Ya lo dije hoy. ¿Por qué? Porque entró calcio por el canal L, ¿no? Ahora, ¿por qué va a aparecer antes del potencial de acción? Y ese era el misterio. Bueno, en realidad, lo que la cata describió fue que el retículo sarcoplásmico, el retículo de manera de tipo reloj, como si fuese un reloj, cada tanto tiempo y de manera sincronizada, lo que hace es escupir un poquito de calcio hacia el citosol. ¿Se entiende? Que es esta montañita que ven acá. O la que ven acá. Bien. Acá lo ven en un dibujo. Un dibujo que lo que hace es sumar a las dos teorías, la de Francesco y la de la cata. Fíjense que en azul grande es la montaña, que es el calcio liberado del retículo que ocurre después del potencial de acción. Ahora, hay liberaciones chiquititas que son previas y son producto de un efecto propio de ese retículo que por alguna razón, de manera cíclica y sincronizada, antes del potencial de acción, escupen un poquito de calcio hacia el citosol. ¿Se siguió eso? Ese calcio que va al citosol, lo que hace es activar el NSX, porque el NSX encuentra ese calcio y lo saca. Y como lo saca, al sacar calcio mete sodio, ese sodio genera una corriente repolarizante, que es la corriente del NSX. Que la ven, en este caso la ven IF, esta es la corriente potasio, esta es la corriente tipo T, IF de vuelta, acá está, no la veía, es enorme. En celeste ven la corriente del sodio-calcio, ven que siempre es
en el modo directo, siempre despolarizante es una corriente de sodio hacia adentro, o sea que despolariza. Ahora fíjense en qué interesante. Esta revisión, el año pasado, la escribieron Di Francesco y Latata. Se hicieron amigos. Dijimos, bueno, vamos a dejar las cosas claras. ¿Y qué fue lo que consensuaron? Consensuaron que IF es importante en el inicio. Fíjense, esto es IF, ¿no? Este triangulito es IF. IF aparece antes que la corriente del sodio calcio. ¿Ven que aparece primero IF? Entonces, IF es importante acá, en el inicio, y luego la corriente a través del INSX, que es el reloj de la cata, aparece después. No despreciemos tampoco a IKT. IKT también contribuye. IKT es la corriente de calcio a través del tipo T y contribuye al último tercio, ¿ven? Ya en la fase 0 tenemos IKL. Y la fase 3 es la corriente de potasio que está acá. Corriente de potasio a través del canal de potasio rectificador tardío. Esto es IKR principalmente. Acá es un poco IKS. Es principalmente IKR, esta fase 3. ¿Se entendió? Bien. La corriente de calcio también es importante. Si yo uso nifedipina, la frecuencia cardíaca disminuye. Y claro, porque la fase 0, en este caso, no hay corriente de sodio, recuerden. La fase 0 se produce porque entra calcio. Yo pongo nifedipina, que es un bloqueante cálcico, entonces la frecuencia cardíaca disminuye. ¿Se entendió esto? Bien. Tenemos más o menos 20 minutos para hablar ahora, para adelantarles lo que yo les voy a decir ahora. ¿Se entendió esto? Esto es complejo. Usted me dice, ¿qué tengo que saber yo? Y bueno, yo lo que en un final les voy a pedir es que sepan IF. No porque me gusta Di Francesco, porque IF es lo que aparece en los textos. Es decir, ustedes solos que vinieron al teórico escuchaban hablar de la cata y su reloj. ¿Se entiende? Pero el que no vino al teórico no conoce a Ed la cata. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tiene que saber? Que IF es responsable. Ahora, si vinieron al teórico y me dicen que hay una nueva teoría que contribuye con el marcapaso y que se produce por la liberación de calcio del retículo que activa un transportador que genera una corriente despolarizante, entonces tienen un 10. Muy bien. ¿Se entendió? Bueno, yo no les dije, no les mostré el nodo AB, pero la cata obviamente ya también trabajó sobre el nodo AB y describió lo mismo. Es decir, IF también es importante en el... el reloj de la cata también es importante en el nodo AB. Porque ¿qué es lo que decía Di Francesco? Di Francesco lo toreaba y le decía, en las células especializadas se expresa IF, en el resto no. En cambio, el mecanismo tuyo está en todas las células. Y sin embargo, ¿por qué solo ocurre en la sinusal? Bueno, no sé, esa respuesta todavía no la conocemos. Pero IF y además IKT aparece en las células especializadas. Lo que yo les acabo de decir para el nodo sinoauricular es muy similar en el aurículo ventricular, pero no voy a entrar en detalle en eso. Bueno, con Irene van a hablar de esto. Van a hablar del electrocardiograma. Hoy les puede parecer chino, después van a ver que, es más, ustedes como médicos no van a ver potenciales de acción seguramente. Van a ver estos trazos, que son la representación de la actividad, de la totalidad de los potenciales de acción del corazón. Es decir, el ECG es un registro extracelular de la actividad eléctrica de todas las células cardíacas. Entonces, van a tener una onda P que es producida justamente por la despolarización auricular. Entonces, cuando la aurícula se despolariza en la fase 0, la fase 0 de la aurícula produce la onda P. La onda QRS se produce porque se despolariza el ventrículo.
Es decir, la onda QRS coincide con la despolarización de los ventrículos. ¿Se sigue? La onda T se produce cuando se repolarizan los ventrículos. Entonces, onda T es sinónimo de repolarización ventricular. ¿Se siguió? Por lo tanto, entre Q y T, entre Q y final de T, tenemos la duración del potencial de acción. Por eso, cuando el médico mide el intervalo, el tiempo que transcurre entre Q y T, lo que está midiendo es cuánto dura el potencial de acción cardíaco. Si la onda, si el intervalo QT aumenta de duración, es muy probable que ese paciente tenga la repolarización alterada, que tenga un potencial de acción más largo. Por ejemplo, los cambios en la duración del intervalo QT, tanto hacia uno como hacia otro lado, es decir, si se acorta como si se alarga, son proarrítmicos, principalmente si se alarga. El acoplamiento control, fíjense que acá tenemos las células epicárdicas, M y endocárdicas. ¿Cómo se despolariza el ventrículo? ¿Qué se despolariza primero? El endocardio. Esto está temporalmente asociado, Fíjense que lo primero que se despolariza es el endocardio. ¿Lo pueden ver? ¿Ven que la fase 0 acá está antes que a esta? Es decir, lo primero que se despolariza del ventrículo es el endocardio. Y lo último es el epicardio. Es decir, la secuencia de despolarización es de endocardio a epicardio. Pero, para hacer las cosas más complejas, la naturaleza hizo que la repolarización se inicie en el epicardio. Por lo tanto, la secuencia de despolarización es de endocardio a epicardio. Fíjense, de endocardio a epicardio. Acá está más claro, ¿ven? Acá, esto es un programa, un software, que lo que uno hace es, por ejemplo, agarrar las conexinas y cambiarles la velocidad de conducción de iones. Entonces, si yo reduzco la permeabilidad de las conexinas, el acoplamiento de las células se hace más lento, y si es más lento, fíjense claramente cómo se despolariza primero. Acá se ve bien, acá se ve bien que primero se despolariza el endocardio y último el epicardio. ¿Lo ven? Pero acá también lo ven. Con un poco de cariño acá también ven que este está primero que este. ¿Lo ven? ¿Estamos de acuerdo con que la despolarización, la secuencia es de endo a epicardio? Bien. La repolarización, no. ¿Por qué? Porque el epicardio, recuerdan que el epicardio tenía más ITO o más ITO. Y la célula M tenía más IKS, tenía menos IKS. Por lo tanto, era más largo el potencial de acción. Por lo tanto, cuando el potencial de epicardio es el más corto, lo primero que se repolariza es el epicardio. Entonces, el epicardio, las células epicárdicas, son las últimas en polarizarse, pero las primeras en repolarizarse. ¿Se siguió? Por eso la onda T es positiva en la mayor parte de las derivaciones. QRS es positivo, pero QRS es despolarización. La onda T también es positivo. ¿Cómo puede ser si es una repolarización? Bueno, no, puede ser porque es un gradiente el que yo veo, pues yo hago un registro extracelular y resulta que lo primero que se repolariza es el epicardio. Por eso que la repolarización final del epicardio coincide con el pico de la onda T. La repolarización final del mesocardio coincide con el final de la onda T. Bien. Entonces, vamos a repasar. Antes de ver esta animación,
que espero que se pueda ver, no sé si pueden mejorar las luces, pero es una animación muy sencilla, donde vamos a ver esto que acabo de decirles. Lo que van a ver ahora es un dibujo modelado, un modelo matemático del ventrículo, solo de los ventrículos, no van a ver las aurículas, están los dos ventrículos, se ven los ventrículos y el tabique interventricular, el ventrículo izquierdo, el derecho y el tabique. ¿Qué trataremos de ver en la animación? Lo que acabo de decirles, que la heterogeneidad transmural de las corrientes de potasio entre epicardio y endocardio generan esta diferencia en la conducción. Es decir, se conduce de vuelta desde, el potencial de acción se conduce desde endocardio hacia epicardio, pero se repolariza al revés. Se repolariza primero el epicardio y por último la célula M. Entonces vamos a ver si esto funciona. Bien, en rojo la célula polarizada, en azul verde la célula despolarizada. De vuelta, en rojo está potencial de membrana, se despolariza, tenemos azul, 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 ahora viene la onda T y se repolariza de vuelta. ¿Lo ven? Vamos a pasarlo varias veces para que ustedes se den cuenta. Entonces, hasta ahora, ¿qué vieron? Vieron colores y no entendieron nada. Vieron que, pero lo van a entender, van a ver. Vieron que el rojo significa hiperpolarización. Está polarizada la célula, ¿no? Estamos en el potencial de membrana en reposo. Cuando aparece el QRS, que es la despolarización, van a ver que pasa hacia voltajes. Acá tiene me estoy matando, acá está acá la escala. Fíjense, menos 80 rojo, azul más 50. O sea que a medida que se hace azul, está despolarizada. Cuando repolariza, que es cuando aparece la onda T, pasa de verde de vuelta a rojo. ¿Está bien? Entonces ahora van a ver abajo el SG y van a ver los colores. Después vamos a ver un poquito cada vez más en profundidad lo que quiero que ustedes vean. Bueno, QRS aparece azul, ¿ven? Está despolarizada. Ahora la onda T y se repolariza, rojo de vuelta. Ahora nuevamente QRS, verde, azul. Estamos en el segmento ST, onda T, otra vez rojo. ¿Lo vieron eso? Eso es fácil de ver. Ahora quiero que vean la secuencia, quiero que vean desde dónde aparece el azul y cuándo el azul desaparece primero. ¿Se entiende? Van a ver, fíjense que lo que está por afuera es epicardio y el tabique acá dentro del agujero este sería el endocardio. ¿Lo ven? Entonces, lo de afuera es epicardio, lo de adentro, que está acá, es endocardio. ¿Qué tendríamos que ver? Que cuando aparece la onda QRS, lo primero que se pone azul es ¿qué? Adentro. O sea, el azul tiene que venir de adentro hacia afuera. ¿Está bien? El azul tiene que venir de adentro hacia afuera. Y cuando llegue la onda T, el verde y el rojo tiene que venir ¿cómo? Muy bien, a ver si lo vemos. Ah, vino adentro, ¿eh? Ahora tiene que ir de afuera para adentro, de afuera hacia adentro. ¿Lo vieron? De vuelta, vamos de vuelta. De adentro hacia afuera, muy bien. Y ahora, lo primero que se repolariza es el epicardio. ¿Lo vieron? ¿Lo tienen que ver de vuelta? ¿No? Nos vemos en la cursada.